Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. Hoy estamos estudiando estos conceptos de los circuitos eléctricos y hoy vamos a estudiar en qué consiste la ley de Ohm y qué son las resistencias ubicadas en serie y en paralelo. También al final de la clase vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a resolver completamente. Antes de comenzar jóvenes veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan nuevamente Sebastián y Valentina, ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián tiene una inquietud. Él desea saber qué es una resistencia y qué tipos de resistencia hay o cómo se pueden conectar. Y Valentina nos pide que hagamos un ejemplo completo. Antes de comenzar jóvenes con el ejercicio que nos pide Valentina, es importante que veamos los siguientes conceptos. Acá en el tablero ustedes pueden ver jóvenes una imagen del físico y matemático alemán conocido como Georg Simon Ohm. Este fue el físico y matemático alemán quien investigó la relación que existe entre lo que llamamos la intensidad de la corriente eléctrica I mayúscula, la fuerza o la energía electromotriz llamada B y la resistencia del material conductor llamada R a través de su ley que lleva su nombre llamada la ley de Ohm. Acá ustedes ven la ecuación de la ley de Ohm, en donde sabemos que la corriente jóvenes que está en una unidad llamada amperes, que se debe en honor al físico francés André Marie Ampère, es el voltaje o lo que llamaremos nuevamente la fuerza o energía electromotriz que está en una unidad llamada el voltio, en honor al físico Alessandro Volta, dividida la resistencia del material conductor R que se da en la unidad llamada ohmios, en honor al físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Lo que ustedes ven acá, jóvenes, en la mitad del tablero es lo que conocemos como una resistencia o un resistor. Es este elemento. Efectivamente acá en el lado derecho del tablero ustedes pueden ver algo que se conoce como el código de los colores para los resistores, a fin de poder obtener el valor de la resistencia en ohmios de cada resistor. Veamos el siguiente ejemplo, jóvenes. Observen detenidamente esta imagen que ustedes ven en el tablero. Ustedes ven que sobre el resistor aparecen unas franjas de colores. Aquí tenemos por ejemplo una franja de color verde y si ustedes se van a esta tabla, acá en la columna que dice color, van a ir a buscar este primer color. En este caso, como la franja es de color verde, vamos a buscarla y aquí tenemos que para el color verde el dígito es el 5. ¿Qué significa? Que en la resistencia de este resistor, este 5 es el primer dígito del valor de esa resistencia. Luego de la franja verde, jóvenes, ustedes ven una franja de color violeta, que es esta que estoy acá señalando, y este sería el segundo dígito del valor de la resistencia de este resistor. Si vamos nuevamente a la tabla de colores, aquí nos damos cuenta que para el violeta el número es el 7. ¿Qué quiere decir? Que para este resistor el valor de la resistencia por ahora es igual a 57. Luego aparece una tercera franja, en este caso es roja, que equivale al multiplicador, y aquí nos damos cuenta que en esta tabla de códigos de valores en la tercera columna aparece el valor del multiplicador. Como la franja es de color rojo, entonces vamos a ir a buscar el color acá en esta primera columna y nos damos cuenta que para el color rojo el multiplicador es 10 a la 2. ¿Qué quiere decir? Que los dos números, el 5 y el 7, que forman el 57,
debemos multiplicarlo por el multiplicador, que en este caso es 10 a la 2. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente la resistencia de este resistor es igual a 57 por 10 a la 2 ohmios. Muy fácil, ¿verdad? Ahora, jóvenes, ustedes simplemente pueden practicar utilizando esta tabla de código de colores y ustedes pueden dibujar diferentes resistores. Y a esos resistores le van a dibujar diferentes franjas con diferentes colores. Y de acuerdo a los colores que ustedes seleccionen, de los que aparezcan en esta tabla, ustedes van a obtener todos los valores de resistencias que deseen. Ahora veamos, jóvenes, el concepto de resistividad y conductividad. Estos son dos propiedades del comportamiento de ciertos materiales que permiten o impiden la circulación de la corriente eléctrica. A lo que llamamos resistividad lo vamos a simbolizar con este símbolo, ρ, y a la conductividad la vamos a simbolizar con el símbolo sigma. Vamos a decir que algunos materiales que existen en la naturaleza permiten o impiden la circulación de la corriente eléctrica. Ambas propiedades físicas permiten clasificar los materiales como materiales conductores, semiconductores y aislantes. Vamos a decir también que la resistividad eléctrica relaciona el campo eléctrico E con la densidad de corriente J, que vimos en una clase anterior. Aquí debajo, jóvenes, les dejo los enlaces de esas clases, para que repasen los conceptos del campo eléctrico y el concepto de la densidad de corriente, y vean los ejercicios que solucionamos. Vamos a decir finalmente, jóvenes, que la conductividad es la propiedad inversa de la resistividad. Entonces, jóvenes, acá en el lado derecho del tablero ustedes pueden ver las fórmulas. Acá tenemos, por ejemplo, la resistividad, y ya sabemos que la resistividad es el campo eléctrico E sobre la densidad de corriente. Como sabemos que el campo eléctrico E se mide en newton sobre coulombio y que la densidad de corriente se mide en amperes sobre metro cuadrado, entonces tenemos lo siguiente. Como ustedes lo observan acá, tenemos que entonces la resistividad es newton por metro cuadrado sobre coulombio por amperes. Como sabemos que joules, que es una unidad de energía, es newton por metro, entonces yo de acá tengo newton por metro cuadrado. Este metro cuadrado lo descompongo factorialmente, entonces voy a tener newton por metro, lo voy a convertir en joule, entonces nos va a quedar joules por metro, y abajo nos va a quedar coulombio por ampere. Ahora sabemos, jóvenes, que voltio es joules sobre coulombio, una unidad de energía sobre una unidad de carga. Esto que ustedes ven acá, entonces yo tengo joules sobre coulombio, y esta relación la voy a convertir en voltio. Finalmente vamos a tener que la resistividad va a ser voltio por metro sobre amperes. Ahora, como sabemos que por la ley de Ohm, ohmios es voltio sobre amperes, entonces yo tengo acá, miren, voltio sobre amperes, esto lo voy a convertir en ohmios. Entonces vamos a decir, jóvenes, que la resistividad, que es el campo eléctrico sobre la densidad de corriente, se mide en ohmios por metro. Y como ya sabemos que la conductividad es la propiedad inversa de la resistividad, entonces la unidad de la conductividad va a ser ohmios por metro a la menos 1, que es lo que ustedes observan acá, jóvenes, en el tablero. Acá, jóvenes, en la tabla del lado izquierdo ustedes pueden ver algunos materiales que son conductores y algunos materiales que son aislantes. Efectivamente, los conductores son aquellos que tienen una resistividad menor. Fíjense que todos tienen potencia negativa, como son la plata, el cobre, el oro, el aluminio, el níquel, el hierro, el platino y el plomo. Y los materiales aislantes tienen una resistividad mayor, o sea que tienen potencias positivas, como por ejemplo lo que es el vidrio, el azufre, el cuarzo, el caucho, la madera,
el carbón y el diamante. Ahora veamos, jóvenes, el concepto de lo que llamaremos la FEN, la fuerza electromotriz. Esta FEN la vamos a simbolizar con la letra E. Esta E que ustedes ven acá, que estoy señalando en el tablero, y vamos a decir que en este concepto, más que una fuerza, este concepto es una forma de energía. Es una energía que permite que la corriente fluya desde un punto que tiene un potencial eléctrico muy bajo hasta un punto que tenga un potencial eléctrico más alto. La FEN relaciona la energía potencial eléctrica que llamamos U sobre la carga Q y se mide en joules sobre coulombio, y ya sabemos, jóvenes, que esto es voltio. También, si tú deseas saber qué es la energía potencial eléctrica, aquí debajo te dejo un enlace de una clase donde te explico en qué consiste este concepto, y también te invito a que veas los ejercicios que solucionamos allí. Acá en esta tabla, jóvenes, en el lado izquierdo del tablero, ustedes pueden ver los diferentes elementos de los que se compone un circuito. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen de un resistor llamado R mayúscula. Acá tenemos, por ejemplo, el símbolo de una FEN. Esta FEN, por ejemplo, puede ser una batería y se simboliza de esta forma. Aquí lo importante es saber que en la FEN, esta línea mayor siempre va a ser el polo positivo, mientras que la línea más pequeña es el polo negativo. Acá debajo ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que llamamos una FEN con resistencia interna. Ustedes lo van a ver así en los circuitos. Entonces, inmediatamente tengamos la FEN, ya sea el polo positivo o el polo negativo, vamos a ver una resistencia más pequeña simbolizada con la letra R minúscula. Y esta es la resistencia interna de la FEN. Decimos que la resistencia interna actúa dentro de la fuente electromotriz cuando la corriente se mueve a través del material y no depende del valor de la corriente eléctrica. Acá, jóvenes, tenemos efectivamente las ecuaciones con las que vamos a calcular la FEN. Acá tenemos, este es el valor de la FEN cuando no tenemos una resistencia interna, o sea, cuando la resistencia interna es igual a un valor igual a 0. Vamos a decir que la FEN en voltios va a ser la corriente de todo el circuito por la resistencia del resistor total. En este caso, este resistor va a ser el resistor equivalente de la sumatoria de todos los resistores que estén en el circuito. Acá debajo, jóvenes, ustedes pueden ver esta fórmula que dice que la FEN, la fuerza electromotriz, va a ser la corriente por la resistencia interna de la FEN. Esta ecuación la vamos a utilizar cuando efectivamente en un circuito no tengamos resistores, o cuando la suma de todas las resistencias de todos los resistores sea igual a 0. Y la ecuación del medio se va a utilizar, jóvenes, cuando deseemos calcular el voltaje del circuito y tengamos resistencia interna y tengamos un resistor equivalente. En este caso, la FEN va a ser igual a la corriente multiplicada la suma de la resistencia de todos los resistores más la resistencia interna. Acá tenemos, jóvenes, en el tablero algunos ejemplos de FENs o de elementos que permiten convertir ya sea la energía mecánica, energía eólica, química, térmica o energía solar en energía potencial eléctrica. Entonces ustedes, jóvenes, pueden ver acá en el lado izquierdo un generador eléctrico. Acá en la mitad pueden ver un termopar. En el lado derecho podemos ver unas celdas solares. Debajo ustedes ven una gran cantidad y diferentes formas de baterías. Y acá tenemos unas celdas de combustible. Todos estos elementos nos permiten obtener energía potencial eléctrica. Ahora veamos, jóvenes, el concepto de lo que es un resistor o una resistencia. Vamos a decir que los resistores o resistencias son componentes electrónicos que están diseñados para introducir una resistencia entre dos puntos diferentes de un circuito.
por donde circula una corriente eléctrica llamada I. Físicamente la resistencia, por la ley de Ohm, es la razón entre la fuerza o la energía electromotriz que llamamos V mayúscula y la intensidad de la corriente eléctrica que llamaremos I mayúscula. La resistencia de todo resistor la vamos a medir en una unidad llamada ohmios. Entonces acá tenemos diferentes fórmulas para calcular el valor de la resistencia de un resistor. Vamos a partir de la ley de Ohm, que es la que ustedes ven acá en el tablero. Tenemos que la resistencia es la fuerza o energía electromotriz, V mayúscula, sobre la corriente en amperes. Entonces sabemos que voltios sobre amper nos da ohmios. Acá, jóvenes, tenemos lo siguiente. Sabemos que voltio, ya sabemos que voltio es una unidad de energía, joules, sobre una unidad de carga, coulombio. Pero también sabemos, jóvenes, que joules es newton por metro sobre coulombio. Sabemos, jóvenes, que el campo eléctrico E es newton sobre coulombio. Y acá vamos a tener la longitud del alambre conductor L en metros, que es lo que ustedes observan acá debajo. Acá tenemos, por ejemplo, una porción de un alambre conductor. Este alambre conductor, más adelante nos vamos a dar cuenta que tiene unos calibres, y de acuerdo al calibre es el área de la sección transversal de este alambre. Vamos a decir que en todo alambre conductor vamos a tener una diferencia de potencial entre un punto que está a un potencial mayor y un punto con potencial menor. También vamos a tener un campo eléctrico E, vamos a tener, jóvenes, una corriente y también vamos a tener una densidad de corriente llamada J. En este caso sabemos que, por ejemplo, la FEN, la fuerza o energía electromotriz llamada B, va a ser el campo eléctrico por la longitud, en este caso la longitud del medio conductor, el alambre. Y nos damos cuenta que si comparamos las unidades, nos damos cuenta que este voltaje sigue siendo newton por metro sobre coulombio, o sea, joules sobre coulombio y finalmente voltios. Entonces lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a coger esta ecuación, la ecuación número 2, y la vamos a reemplazar acá en la ecuación número 1, que es lo que ustedes ven acá en este rectángulo de color verde. Entonces vamos a decir que la resistencia, que es el voltaje sobre la corriente, reemplazo el voltaje y vamos a decir que la resistencia será el valor del campo eléctrico E por la longitud de este alambre, que es el medio conductor, sobre la corriente. Y esta resistencia, jóvenes, está medida en ohmios. O sea que si ustedes conocen la longitud del alambre conductor, conocen el valor de la corriente y conocen el valor del campo eléctrico, con esta ecuación, jóvenes, ustedes pueden calcular la resistencia de este medio conductor. Ahora sabemos, jóvenes, que la densidad de corriente, que es J, mírenlo acá, es la corriente sobre el área. La corriente está en amperes y el área en metro cuadrado. Entonces, como sabemos que la resistividad es el campo eléctrico sobre la densidad de corriente, entonces yo acá simplemente voy a reemplazar la densidad de corriente. Entonces vamos a decir que la resistividad, jóvenes, es el campo eléctrico por el área sobre la corriente, y ya sabemos, jóvenes, que esta resistividad está medida en ohmios por metro. De esta ecuación de resistividad yo voy simplemente a despejar el campo eléctrico E y vamos a decir que el campo eléctrico E va a ser la resistividad del material con el que está hecho este material conductor por la corriente sobre el área de este mismo elemento. Ahora, esta ecuación, la cuarta ecuación, la voy a reemplazar, jóvenes, en la tercera. Y vamos a obtener una nueva ecuación para la resistencia. Vamos a decir que la resistencia será la resistividad, que depende del material conductor, por la longitud de este mismo alambre conductor sobre el área de su sección transversal. Y esto, jóvenes, también se dará en ohmios. Acá, jóvenes, ustedes pueden darse en cuenta que tenemos diferentes fórmulas para calcular la resistencia
de cualquier resistor. Esta ecuación está en función de la corriente, la longitud del conductor y el campo eléctrico E. Esta ecuación está en función de la resistividad del material del conductor, la longitud del conductor y su área transversal. Y esta ecuación, que es la ley de Ohm, está en función del potencial y la corriente. Acá, jóvenes, en el lado derecho ustedes pueden ver el símbolo con el que vamos a representar cualquier resistor en un circuito. Ahora veamos los siguientes conceptos, jóvenes. Resulta que estos resistores los podemos conectar en un circuito, ya sea en serie o en paralelo. Vamos a decir que los resistores o resistencias en serie están dispuestas o conectadas una seguida de la otra mediante alambres conductores entre los puntos A y B, así como ustedes observan acá la imagen del tablero. Observen que R1, R2 y el tercer R representan diferentes resistores y todos están conectados uno al lado del otro. En este caso, en la imagen que ustedes observan, se darán cuenta que tenemos una sola espira. O sea, tenemos varios resistores conectados en serie por donde circula una sola corriente que llamaremos I mayúscula, y acá tenemos una única FEN. Recuerden que en la FEN el brazo más largo es el polo positivo y el brazo más corto es el polo negativo. Vamos a decir que en estos resistores la corriente eléctrica I permanece constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente que circula por toda esta espira es igual para el resistor número 1, para el segundo y para el tercero. Pero si se desea simplificar este circuito, podemos sumar todos los resistores y podemos finalmente obtener un resistor o una resistencia equivalente, que es igual a la suma directa de todos los valores de todas las resistencias del circuito, que es lo que ustedes ven acá. Entonces, en este caso, esta resistencia equivalente, jóvenes, la vamos a obtener mediante esta suma directa de todos los valores de las resistencias de los resistores. O sea que R equivalente va a ser la primera resistencia R1, la segunda R2, más la tercera R3. Acá tenemos, jóvenes, la ecuación de la ley de Ohm. Tenemos que la corriente va a ser el potencial de todo el circuito sobre la resistencia equivalente. Con esta ecuación vamos a poder obtener, jóvenes, la corriente de todo el circuito, esta corriente I mayúscula. Y como ya sabemos que la corriente es constante para todos los resistores, vamos a decir que simplemente este valor va a ser también la corriente del resistor número 1, la corriente del resistor número 2 y del tercer resistor. En este caso, en los resistores en serie, hay que saber que el potencial, jóvenes, no es constante, que el potencial entre el punto A y el punto B se obtiene mediante la suma de todos los potenciales entre los puntos A con C, el punto C y D y el punto D y B. ¿Qué quiere decir? Que el potencial total del circuito es igual a la suma de todos los potenciales que están en todas estas porciones del circuito. De esta forma vamos a poder obtener el potencial de cada resistor. También aquí hay que saber, jóvenes, que efectivamente la unidad del potencial ya sabemos que es el voltio, que la unidad de la corriente son los amperes y que los valores de todas las resistencias están en ohmios. Ahora veamos, jóvenes, el concepto de los resistores conectados en paralelo. Vamos a decir que los resistores o las resistencias en paralelo están dispuestas o conectadas una al lado de la otra mediante alambres conductores entre los puntos A y B, así como ustedes observan acá. Miren acá la imagen de este circuito en el tablero. Acá tenemos, por ejemplo, el resistor R1, R2 y acá tenemos el tercero. Nos damos cuenta que efectivamente entre el punto A y B todos ellos están conectados de esta forma. En estos resistores vamos a decir, jóvenes, que la corriente I ya no permanece constante y que cambia para todos los resistores.
Lo que sí permanece constante en un circuito en paralelo es el potencial. Ahora, este circuito, jóvenes, que ustedes ven en el tablero, yo lo puedo simplificar sumando todos los valores de las resistencias, y así podemos obtener una resistencia equivalente. El valor de esta resistencia equivalente lo vamos a poder obtener mediante esta suma inversa que ustedes ven acá en el tablero de todos los valores inversos de todas las resistencias. Acá también, jóvenes, ustedes pueden ver por la ley de Ohm que la corriente es el potencial total en el circuito, que es lo que ustedes ven acá, que nos da la FEN, sobre la resistencia equivalente, y de esta forma podemos obtener la corriente total en el circuito, o sea, el valor de esta corriente I. Como sabemos que en un circuito en paralelo el potencial es lo que permanece constante y es lo que es igual para todos los resistores, entonces de la ley de Ohm vamos a calcular el potencial y vamos a decir que el potencial será la corriente total del circuito por el valor de la resistencia equivalente. De esta forma vamos a poder obtener las corrientes en cada uno de los resistores, porque como ya tenemos que el potencial permanece constante, el potencial de todo el circuito será el potencial de cada uno de los resistores. Entonces, jóvenes, nuevamente utilizando la ley de Ohm, vamos a decir que la corriente de cada resistor será el potencial total sobre la resistencia de cada resistor, y así vamos a poder obtener la corriente en cada resistor. Ahora veamos, jóvenes, el ejemplo de la clase del día de hoy que nos pide Valentina. Dice así: observen detenidamente, jóvenes, este circuito que está en el tablero en el lado izquierdo. Acá tenemos todos estos resistores, en total 7. También nos dan la FEN, una FEN de 15,5 voltios con una resistencia interna de 1,2 ohmios. Lo que nos dice el ejercicio es simplificar el siguiente circuito formado por todos estos 7 resistores. En el ejemplo nos piden calcular el valor de la corriente y del voltaje de cada resistor, así como también el potencial que se leería entre el punto A y B que ustedes ven acá en el circuito. Acá entre el punto A y B instalamos un voltímetro y se desea saber cuál es la lectura del voltaje cuando se simplifique todo el circuito. Entonces, jóvenes, para comenzar la solución del ejercicio es importante que ustedes observen cómo están ubicados todos los resistores. Observemos que en este caso el resistor número 1 con el número 2 están ubicados en forma de serie. El tercer resistor y el cuarto también están ubicados en serie. El quinto y el sexto están ubicados en paralelo. Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a utilizar los conceptos previamente vistos y vamos simplemente a simplificar, a reducir de tamaño este circuito. Vamos a comenzar, jóvenes, con las resistencias R1 y R2. Es lo que ustedes observan acá en el lado derecho del tablero. Fíjense, jóvenes, que R1 y R2 están conectadas en serie. Vamos a obtener una resistencia equivalente. Por los conceptos previamente vistos en la clase del día de hoy, sabemos que la resistencia equivalente, que llamaremos R equivalente 1, 2, es igual a la suma directa de todos los valores de las resistencias. En este caso, R equivalente 1, 2 será el valor de R1 más R2, que es lo que ustedes ven acá. Y finalmente podemos obtener una resistencia equivalente de 7,8 ohmios. Vamos a hacer, jóvenes, lo mismo con la tercera y la cuarta resistencia. Es lo que ustedes pueden ver acá en la parte derecha del tablero. Acá tenemos la tercera resistencia de 2,7 ohmios y la cuarta de 5,2. Vamos a calcular, jóvenes, una resistencia equivalente, así como ustedes observan acá, y ya sabemos que como la tercera y la cuarta resistencia están conectadas en serie,
La resistencia equivalente es una suma directa. En este caso 2,7 ohmios más 5,2, esto nos dará 7,9 ohmios. Ahora, jóvenes, ya podemos simplificar el circuito. Hemos sumado el resistor número 1 con el 2 en serie, el tercero y el cuarto también en serie. Como ustedes pueden observar, jóvenes, así nos ha quedado nuevamente el circuito. Acá ya tenemos las dos resistencias equivalentes. Esta igual a 7,8 ohmios y esta igual a 7,9 ohmios. Ahora, jóvenes, si analizamos nuevamente el circuito, nos damos cuenta que estas dos resistencias equivalentes que sumamos anteriormente, ahora están organizadas en forma de un circuito en paralelo, que es lo que ustedes ven acá en el lado derecho del tablero. Como están en paralelo, vamos a poderlas sumar y vamos a obtener una resistencia equivalente. La resistencia equivalente 1, 2, 3, 4. Esta resistencia equivalente, jóvenes, la vamos a obtener utilizando los conceptos de los resistores en paralelo. Entonces acá, jóvenes, tenemos que la resistencia equivalente, esta, de la suma de estos dos que están en paralelo, se obtiene mediante esta suma inversa. Acá podemos obtener finalmente este valor de la resistencia equivalente, que es aproximadamente de 3,92 ohmios. Ahora, jóvenes, si ustedes observan la parte inferior del circuito, nos damos cuenta que la quinta y la sexta resistencia también forman un circuito en paralelo, que es lo que ustedes ven acá. Vamos a utilizar los conceptos de un circuito en paralelo y vamos a obtener la resistencia equivalente, que llamaremos 5,6. Acá tenemos la suma inversa de todos los valores de las resistencias. Entonces tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente 5,6 será 1 sobre la resistencia 5 más 1 sobre la resistencia 6. De esta forma, jóvenes, obtenemos el valor de esta resistencia equivalente 5,6, que es el valor que ustedes ven acá, aproximadamente 1,096 ohmios. Ahora, con estos dos valores de resistencias equivalentes, ya podemos simplificar aún más el circuito. Vean, jóvenes, ahora como ya tenemos el circuito. En el lado izquierdo tenemos el resistor número 7 de 6 ohmios. Acá en la parte superior tenemos esta resistencia equivalente con este valor que ustedes ven acá. Y debajo tenemos la resistencia equivalente 5,6, también con este valor en ohmios. Si ustedes, jóvenes, analizan el circuito, se darán cuenta que todos estos resistores están ubicados en serie. Entonces, utilizando los conceptos de un circuito en serie, vamos a obtener una resistencia total para todo el circuito. Simplemente vamos a sumar esta resistencia equivalente con la resistencia 7 y la resistencia equivalente 5,6, que es lo que ustedes, jóvenes, ven acá en el tablero en el lado derecho. Y como todos están conectados en serie, ya sabemos que la resistencia total se obtiene mediante una sumatoria directa de todos los valores de las resistencias, que es lo que ustedes ven acá. Finalmente, jóvenes, vamos a decir que la resistencia equivalente de todos los 7 resistores en el circuito aproximadamente será un valor de 11,021 ohmios. Y acá debajo, jóvenes, ustedes pueden ver cómo ha quedado el circuito. Esta es la simplificación del circuito. Acá tenemos toda la resistencia total, la que surgió de la suma de todas las resistencias de los 7 resistores. Acá tenemos, jóvenes, la FEN, tenemos la resistencia interna, y ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a calcular el valor de la corriente de todo el circuito, utilizando la ley de Ohm. Acá tenemos, jóvenes, la ley de Ohm. Tenemos que la corriente de todo el circuito, que es lo que ustedes ven acá, jóvenes, en color verde, va a ser
el valor de la FEN, que es de 15,5 voltios, todo dividido el valor de la resistencia total, que es la que acabamos de obtener con este valor aproximadamente de 11,021 ohmios, más el valor de la resistencia interna de la FEN, que es de 1,2 ohmios, que es lo que ustedes ven acá. Al resolver esta parte operativa, finalmente podemos obtener, jóvenes, que el valor de la corriente es aproximadamente de 1,268 amperios. Y esto va a ser la corriente que circula por todo este circuito. Ahora, jóvenes, vamos a calcular el potencial que mide este aparato, el voltímetro, que está ubicado entre el punto A y el punto B. Hay dos formas de calcular este potencial, jóvenes. Aquí tenemos las dos fórmulas en estos rectángulos de color verde. Podemos obtener el valor de la lectura de este voltímetro utilizando el valor de la FEN, en este caso 15,5 voltios, y a este valor le voy a quitar el producto de la corriente que acabamos de calcular por la resistencia interna de la FEN. En este caso tenemos todo lo que ustedes ven acá, 15,5 voltios menos la corriente, aproximadamente 1,268 amperios, por la resistencia interna de la FEN, que es 1,2 ohmios. Y así obtenemos, jóvenes, este es el potencial que nos daría esta lectura de este aparato ubicado entre el punto A y el punto B del circuito. Otra forma de calcular este potencial es simplemente utilizando la ley de Ohm, que sería la corriente previamente calculada por el valor de la resistencia total de todo el circuito. Acá lo tenemos, entonces sería la corriente aproximadamente 1,268 amperios por la resistencia total de todo el circuito, que es aproximadamente 11,021 ohmios. Al hacer este producto, jóvenes, ustedes van a obtener el mismo potencial. Recuerden que este es el potencial que se mide entre el punto A y el punto B del circuito, así como ustedes, jóvenes, lo ven en el tablero. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un proceso inverso, y a medida que nos vamos devolviendo en la solución del ejercicio, vamos a ir calculando, jóvenes, el valor de la corriente y el diferencial de potencial en cada resistor. Acá tenemos que recordar, jóvenes, que esta resistencia total, que es de aproximadamente un valor de 11,021 ohmios, se obtuvo mediante una sumatoria en serie de todas estas resistencias que ustedes ven acá en el tablero. Entonces, como nos vamos a devolver, ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es que con el valor de la corriente total de todo el circuito, que es este valor que ustedes ven acá, aproximadamente 1,268 amperios, vamos a calcular el potencial de cada uno de estos resistores. Ustedes recordarán que por los conceptos que vimos de lo que es un circuito en serie, acá están sus propiedades, debemos recordar que en un circuito en serie la corriente es constante. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que esta corriente I que calculamos total de 1,268 amperios es la corriente que pasa por todo este alambre conductor. ¿Qué quiere decir? Que esta corriente es la corriente de este resistor, también de este resistor R7 y del resistor R equivalente 5,6. Entonces, como yo ya tengo que la corriente es constante para todos estos resistores, simplemente ahora voy a calcular el diferencial de potencial utilizando la ley de Ohm que ustedes ven acá en el tablero en el lado derecho. Tenemos que el potencial es la corriente por la resistencia de cada resistor. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que el potencial para este resistor va a ser la corriente que acabamos de calcular, aproximadamente 1,268 amperios, por el valor de la resistencia equivalente 1234, que sería el valor que ustedes ven acá. De esta forma obtenemos el potencial
sobre esta resistencia. Hacemos lo mismo con la resistencia R7. Entonces tenemos la corriente, que es igual para todos, por el valor de su resistencia, que es 6 ohmios. Obtenemos este valor de potencial. Este sería el potencial de la resistencia R7, aproximadamente 7,609 voltios. Hacemos lo mismo con la resistencia equivalente 5,6. Como tenemos que la corriente es igual para todos, acá tenemos el valor de la corriente y lo multiplicamos por el valor de la resistencia equivalente 5,6, que es este valor, aproximadamente 1,096 ohmios. Lo metemos acá en la ecuación, hacemos la parte operativa y obtenemos el potencial en esta resistencia. Sabemos que en un circuito en serie nos dicen las propiedades que el potencial total de todo el circuito es la suma de todos los potenciales de cada resistor. Vamos a verificarlo. Si ustedes cogen este valor de este potencial que estoy aquí señalando y a este valor le sumo el potencial del resistor 7, o sea B7, y a esta suma le sumo el valor del potencial 5,6, nos damos cuenta que obtenemos el mismo potencial que previamente habíamos calculado para todo el circuito. Esto nos indica que por ahora todos los cálculos están bien elaborados. Ahora, jóvenes, nos devolvemos aún más en el circuito. Ahora nos damos cuenta que la resistencia equivalente que hemos llamado 5,6, que equivale a este valor aproximadamente 1,096 ohmios, que es lo que ustedes ven acá, se obtuvo de la sumatoria de la resistencia R5 y R6 en forma de paralelo. ¿Qué significa, jóvenes? Que ahora esta corriente, la corriente que pasa por toda esta parte del circuito, ya no es constante. Esta corriente se va a dividir en una corriente I5 y en una corriente I6. Acá tenemos, por ejemplo, el valor de la corriente total. Entonces ahora vamos a averiguar qué tanta cantidad de esta corriente, que es aproximadamente de 1,268 amperios, circula por este resistor R5 y circula por el resistor R6. Pero como esto es un circuito en paralelo, debemos recordar, jóvenes, las propiedades de que en un circuito en paralelo lo que ya es constante es la diferencia del potencial. O sea, que el potencial 5,6 que calculamos anteriormente permanece constante y es igual tanto para el resistor 5 como para el resistor 6. Entonces ahora, jóvenes, vamos a utilizar nuevamente la ley de Ohm. Tenemos que la corriente es el potencial sobre la resistencia. Entonces aquí tenemos, jóvenes, que la corriente 5 va a ser el potencial 5,6 que ustedes ven acá, mírenlo acá, sobre el valor de la resistencia R5. Este valor lo coloco acá, aplico la operatividad y obtengo esta corriente, aproximadamente 1,069 amperios. ¿Qué quiere decir? Que de toda esta corriente total de todo el circuito, que era de 1,268 amperios, 1,069 pasan por la resistencia R5. Ahora, jóvenes, hacemos lo mismo con R6. Entonces tenemos que la corriente en 6 es el voltaje 5,6, que es igual para los dos, véanlo acá, dividido el valor de la resistencia R6, que son 7 ohmios. Al resolver, jóvenes, esta operación, obtenemos que la corriente por el resistor 6 es igual a este valor, aproximadamente 0,198 amperios. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que de la corriente total del circuito, que es este valor de 1,268 amperios, este valor de punto 198 pasa por el resistor número 6. Ahora, en las propiedades de un circuito en paralelo nos dicen que la corriente de todo el circuito debe ser la suma de todas las corrientes individuales, o sea que la corriente 5,6 debe ser la suma de la corriente 5 más la corriente 6, es lo que ustedes ven acá.
De esta forma garantizamos, jóvenes, que la corriente 5,6 que nos da este valor es igual a la corriente total del circuito. Y esto garantiza, jóvenes, que todos los cálculos hasta ahora están bien elaborados. Ahora, jóvenes, seguimos reduciendo el circuito. Observen lo que tenemos ahora. Acá tenemos la resistencia equivalente 1, 2, 3, 4, equivalente a este valor en ohmios. Esta resistencia la obtuvimos de la suma de estas dos que también están en paralelo. ¿Qué significa entonces? Que como esto es un circuito en paralelo, esta corriente I, que ya la habíamos calculado y que equivale a este valor, ahora se divide en una corriente 1, 2 y en una corriente 3, 4. ¿Qué permanece constante en este circuito, jóvenes? El diferencial de potencial. Este potencial es igual para esta resistencia de 7,8 ohmios, así como para esta resistencia de 7,9 ohmios. Como el potencial permanece constante, entonces ahora vamos a calcular los valores de cada una de las corrientes. Entonces tenemos que la corriente 1, 2 es el potencial, este potencial total de todo el circuito, sobre el valor de la resistencia de 7,8 ohmios. De esta forma obtenemos la corriente, aproximadamente de 0,6 amperios. ¿Qué quiere decir? Que la corriente total del circuito, que eran 1,268 amperios, este valor pasa por este resistor. Ahora, entonces hacemos exactamente lo mismo con el segundo resistor. Entonces acá tenemos el potencial, acá lo tenemos, este es el potencial total de todo el circuito y lo vamos a dividir por el valor de la resistencia, 7,9 ohmios. De esta forma, jóvenes, obtenemos la corriente que pasa por esta parte del circuito, que es este valor. Acá tenemos las propiedades en paralelo y recordamos que en el paralelo la corriente de todo el circuito debe ser la suma de todas las corrientes individuales. O sea que la corriente I de todo el circuito debe ser la corriente 1, 2 más la corriente 3, 4. Acá la tenemos y efectivamente con esto verificamos que la corriente de todo este circuito es igual a la corriente total previamente calculada. Esto, jóvenes, garantiza que los cálculos hasta el momento están bien elaborados. Seguimos reduciendo aún más el circuito, jóvenes. Como esta resistencia equivalente 1, 2 igual a 7,8 ohmios se obtuvo de la suma de los resistores R1 y R2 que están en serie, la corriente permanece constante para todos los resistores. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que esta corriente 1, 2, que equivale a todo este valor en amperios, es la misma corriente en el resistor 1 y es la misma corriente en el resistor 2. Acá lo tenemos. Entonces acá tenemos que la corriente 1 y 2 son exactamente iguales. Entonces vamos a utilizar, jóvenes, esta ecuación, la ley de Ohm, que dice que el potencial es la corriente por la resistencia. Y de esta forma vamos a obtener el potencial de cada uno de los resistores. El potencial 1 y el potencial 2. Va a ser la corriente por su respectiva resistencia. Aquí tenemos, por ejemplo, que el potencial 1 es este valor de corriente, que es igual para las dos resistencias R1 y R2 por el valor de 4,2 ohmios. Así obtenemos este potencial V sub 1, aproximadamente 2,680 voltios. Ahora para el potencial 2 hacemos exactamente lo mismo, que sería la corriente en amperios por el valor de la resistencia en ohmios, y obtenemos el potencial del segundo resistor. Recordemos nuevamente las propiedades, jóvenes, y ya sabemos que en un circuito en serie el potencial total de todo el circuito será la suma de todos los potenciales independientes. ¿Qué quiere decir? Que el potencial del circuito será el potencial del resistor 1 más el potencial del resistor 2, que es lo que ustedes ven acá. De esta forma obtenemos que el potencial total nos da este valor y es idéntico al que teníamos previamente. Esto garantiza, jóvenes, que por ahora los cálculos elaborados están bien hechos. Ahora, jóvenes, seguimos simplificando más el circuito, nos seguimos devolviendo, pero resulta que ahora tenemos la corriente en estos dos resistores, el tercero y el cuarto.
Acá tenemos la resistencia equivalente de 7,9 ohmios. Ya sabemos que esta resistencia equivalente también se obtuvo de la sumatoria en serie del tercero y el cuarto resistor. Como acá nuevamente tenemos un circuito en serie, ya sabemos, jóvenes, que la corriente es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente 3,4 que ustedes ven acá en el tablero es la misma corriente para el tercero y para el cuarto resistor. Acá tenemos la diferencia de potencial total para todo el circuito. Entonces ahora, jóvenes, vamos a calcular nuevamente con la ley de Ohm, vamos a calcular el potencial del tercero y el cuarto resistor. Ustedes lo pueden ver acá. Entonces aquí tenemos que el tercer potencial va a ser la corriente por la resistencia, en este caso 2,7 ohmios, y esto nos da este voltaje, aproximadamente de 1,70 voltios. Este sería la diferencia de potencial del tercer resistor. Hacemos exactamente lo mismo con el cuarto resistor. Tenemos aquí la corriente por su resistencia de 5,2 ohmios y obtenemos este potencial. Ya sabemos que en un circuito en serie nos dicen que el potencial es la suma de todos los potenciales independientes. O sea que el potencial de todo el circuito va a ser el potencial del tercer resistor más el cuarto resistor, que es lo que ustedes ven acá, y obtenemos finalmente este valor. Y nos damos cuenta que este valor, jóvenes, es idéntico a este. Esto garantiza que por ahora los cálculos están bien hechos. Finalmente, jóvenes, nos damos cuenta que ya hemos calculado todos los valores de las corrientes y todos los valores de la diferencia de potencial para todos los resistores. Acá ustedes los pueden ver en la imagen del tablero, y acá en el lado derecho está la tabla con todos los valores. Ahora veamos qué inquietudes le quedan a todos ustedes, jóvenes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero que ustedes también, jóvenes, no tengan dudas. Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario para que comprendan cómo se deben de conectar los resistores en serie y en paralelo, y cuáles son cada una de sus propiedades. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.